han tocado muchos lugares, o sea, hoy viene con una propuesta de 2 casos en concreto, pero bueno, también en su día se trabajó con Ecuador, en fin, sí, que tenéis mucho recorrido. Y nada, recordaros que habrá luego un verbetam, como siempre, después de esta sesión, que se colgaráis en la web de Begirune, pero bueno, que se compartirá por supuesto con la dirección para que lo tengáis todos y todas. Y poco más. Que disfrutéis. Disfrutad de una charla, eso es bonito, ¿eh? Todavía hay esperanza. Bueno, pues según buenos días. Antonio o Toni, podéis llamar como queráis. Lo que quiero explicar, claro, al ser un grupo heterogéneo, supongo que habrá intereses diferentes, a ver si podemos encontrar algún punto en común, ¿no? El punto en común creo que va a ser, o puede ser, la relación potente que hay entre derechos de ciudadanía y derecho laboral, ¿no? Es decir, el trabajo como forma de inserción social de personas migrantes o no en nuestro territorio, ¿no? Entonces, había pensado, hablando con la gente de Begirune, habíamos pensado estructurar una charla que fuese al principio un poco teórica, no mucho, unos minutos, ¿no? Para dar algunos conceptos básicos de cómo se estructura un mercado de trabajo que nos van a servir de marco para poder comprender otros casos empíricos, ¿no? Como decía Andrea, pues intentamos que todo nuestro desarrollo científico se ampare en investigaciones concretas, ¿no? En este caso, me gustaría presentaros, después de este marco teórico, que espero no aburriros mucho, hablar del caso que estuvimos hablando ayer con la Asociación Vasca de Sociología, que es la foto que tenéis ahí, que son, digamos, una investigación que hicimos en el terreno, fuera de España, en Países Bajos, durante mucho tiempo, seguimos haciéndola durante varios años, con un montón de entrevistas, trabajo etnográfico, luego debatimos sobre el trabajo etnográfico también, ¿no? En el que, bueno, pues fuimos a ver básicamente cuál era la situación de personas españolas, chicos y chicas, que emigraban a Países Bajos, a una región concreta, a trabajar en la logística. ¿Qué tiene esta investigación de novedoso, de importante o de interesante para la academia, la universidad y también? Porque hay una ligación directa con la administración, con el Ministerio de Trabajo, con el territorio, y es una investigación que no se hace en el lugar de acogida de migrantes, sino que nos desplazamos a dónde van nuestros migrantes, españoles y españolas, a diferentes partes del Estado. La segunda es que esa investigación de largo recorrido solo podía hacerse de forma cualitativa, estando en el territorio, porque los datos estadísticos eran insuficientes, no nos decían nada de lo que estaba ocurriendo allí y había muchísimas lagunas. Luego entraré en más detalle con todo esto. El segundo caso es cómo ese marco teórico de cómo se estructura el mercado de trabajo también nos sirve para explicar, por ejemplo, las migraciones de África al sur de España para trabajar en la agricultura. En este caso yo soy de Murcia, me formé en Murcia, como le ha dicho Andrea, con el grupo de la Universidad de Murcia, que es una interacción entre ruralidad, trabajo y migraciones, ¿no? Y ahí pues os voy a dar algunas claves también de lo que hemos ido encontrando a lo largo de los últimos años, un montón de años, ¿vale? Básicamente sería esto, ¿no? O sea, de una rama teórica a ver qué nos puede servir para luego también que lo llevéis a vuestro territorio, al lugar de Euskal Herria, porque yo no lo conozco, ¿no? Bien, esa foto que tenéis ahí sería un alojamiento comunitario, compartido, pagado por una ETT que aloja a trabajadores que van a trabajar para esa misma ETT, ¿vale? Eso está en un polígono, en Waalwijk, en una región de Holanda, y esto, digamos, que es una mejora. Esto es la consecución de años de denunciar la situación de precariedad vital en la que vivían personas migrantes españolas en la región de Holanda, ¿vale? Esto es, digamos, que es el producto de una lucha. No es ningún paraíso, pero por lo menos tienen aseos y tienen habitación, ¿no? El alojamiento relacionado con el trabajo, y eso lo podemos pensar, si hablamos de huelga, pues pensamos en chabolismo, ¿no? Si hablamos de Ejido, mujeres encerradas en las cancelas dentro de las fincas, ¿no? Si hablamos de Murcia, hablamos de subvivienda en las zonas periféricas de las grandes ciudades, es decir, cada territorio tiene unas connotaciones, pero hay una relación directa entre la precariedad vital, la precariedad laboral y la condición migrante, ¿no? Ese sería el punto fundamental que uniría las tres cosas. Bueno, pues hablando así un poco más de forma teórica, aquí tenéis un mapa de la industria, el porcentaje industrial en España, ¿no? España es uno de los países donde, bueno, estamos en la media, poco menos de Europa. La producción industrial se fue hace unos años, ahora está volviendo en parte a Asia, esto lo saben, globalización, etcétera, etcétera, pero en España también hay, digamos, una diferenciación territorial importante en cuanto al peso de la industria. ¿Qué importancia tiene la industria? Pues la industria es un sector regulado, en principio,
con unos salarios más estables y que genera mayor productividad y riqueza para los empresarios. Es decir, es un sector en el que construimos nuestra norma legislativa y laboral en el siglo XX. Jornada de 40 horas, de lunes a viernes, vacaciones, derecho a un bocadillo, como hablamos ayer, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso está en tensión en la actualidad. En ese mapa se puede ver, bueno, Navarra es la comunidad autónoma con mayor desarrollo industrial, pero sorprende que Murcia tenga el 26%, ¿no? Murcia es una región donde el peso de la agricultura, junto con Andalucía y Extremadura, es mayor, lo veremos en un siguiente mapa. Ese 26% lo que nos indica es que la agricultura no es la agricultura paisana, de un hombre que trabaja con su azado en el campo, son fábricas racionales de producción de alimentos. Son agroindustrias, es decir, en el sur español ya no quedan campesinos. Tenemos agricultura sin campesinos. Son grandes fondos financieros, grandes empresas, ¿no? Muy mecanizado, innovación tecnológica. El sur de España, Murcia, compite con Israel y con Holanda vendiendo tecnología a nivel mundial, para que nos hagamos idea, ¿no? También en gestión de agua, es decir, la primera idea es quitarse la imagen de que es un sector subdesarrollado, precario, o sea, precario sí que lo es laboralmente, pero genera muchísima riqueza, ¿vale? Para que genere muchísima riqueza es necesario, o esa es la estrategia de rentabilidad que ha elegido el empresariado, es reducir los costos. Esto, la agricultura murciana, que exporta miles de millones de toneladas de fruta a todo el mundo, incluido a Qatar, está llegando ya a Qatar y a sitios así por avión, se sustenta en trabajo migrante precario. El 56% de la gente que trabaja en la agricultura son personas migrantes en Murcia, ¿vale? Con unas condiciones laborales muy duras, difíciles, salarios bajos, que permiten que eso sea rentable, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de industria, la primera idea sería esto. La agroindustria también cuenta con porcentaje industrial, ¿no? Y está regida también por unas tensiones que tienen que ver con sacar el mayor rendimiento posible a la gente que está trabajando en esos sectores. Un segundo mapa sería el peso del sector primario. Esto que os decía, ¿no? Aquí se corrobora que a pesar del porcentaje elevado del PIB del sector industrial de la región de Murcia, es Extremadura, Andalucía y Murcia donde se concentra la producción primaria. ¿Por qué hablamos de producción primaria? Porque es una relación directa con las migraciones. Es uno de los sectores de entrada, aquí en Euskal Herria creo que es diferente, de entrada al mundo del trabajo, ¿no? Al mundo del trabajo, por lo menos en Murcia. Es el primer sector donde se van a emplear. Esto que vamos a hablar de la agricultura se puede extender al sector servicios, pero con otras condiciones, ¿no? Con otras historias. Yo el sector servicios no lo he estudiado, no lo hemos investigado, por eso no lo puedo leer aquí. Pero bueno, vamos a utilizarlo por ahí. ¿Qué le ocurre entonces a este tipo de sectores? Aquí viene la parte un poco más engorrosa, que intentaré ser lo más rápido posible, porque dentro de mi especialización es sobre todo sociología del trabajo. Tenemos una organización productiva donde el peso de la industria ha ido menguando, donde hemos enfocado o han enfocado el desarrollo económico al sector servicios, que es un cajón desastre que ya no dice nada, no sirve para nada, porque el sector servicios en España, supongo que en Euskadi será igual, no es el mismo que en Suecia. No es lo mismo ser funcionario que ser camarero, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces es un cajón desastre que ahí está, seguimos utilizando esas categorías que no nos dicen nada, pero es un modelo productivo que se ha deslavazado la industria, o ha surgido otro tipo de industrias, se habla de otro tipo de industria cultural, industria del turismo, eso no sé yo muy bien si son industrias o no, pero que todo modelo productivo, todo desarrollo de una región en un territorio concreto va a tener que resolver varias incógnitas, es decir, el empresariado de un territorio tiene que resolver como mínimo estas dos incógnitas que veis abajo, las dos incertidumbres. Lo primero, que lo que vayan a producir, sea un bien, una mercancía, un servicio, se venda, ¿no? Es decir, que tenga un mercado de producto, que se le va a llamar. Y la segunda es la incertidumbre de la organización del trabajo. Esta organización del trabajo que damos siempre por hecha, normalmente se da por hecha, que cualquier empresario que necesite gente la va a encontrar, empezó a resquebrajarse en el discurso público hace un año, 2 años, en verano, ¿no? No encontramos camareros, ¿no? No sé qué pasa, que no quiere la gente trabajar, estos jóvenes, la generación cristal, si es que claro, no quieren trabajar, qué flojos son, etcétera, etcétera. Estos discursos, en realidad lo que nos están diciendo es que las condiciones de trabajo son insoportables. Y posiblemente, y esto estamos investigando, hay un cambio en la ética del trabajo, ¿no? No vale todo por trabajar, porque ya el trabajo no garantiza una vida digna para mucha gente. Hay trabajadores pobres en este país, ¿no? Gente que está trabajando y no sabe,
no sale. Entonces se está resquebrajando también, digamos, la idea del esfuerzo, esfuérzate, hazlo correcto, contrato social y llegarás ahí, ¿no? Que lo hemos vivido todos, ¿no? O sea, echar horas porque resulta que luego hay una promesa, esa promesa se está erosionando gravemente, ¿no? En ese sentido, la organización del trabajo tiene, digamos, grietas que tienen que ver con quién va a trabajar. Primero, reclutamiento, quién va a trabajar, y segundo, que realmente se pongan a trabajar. Esto es una cuestión un poco técnica, no vamos a entrar mucho ahí, pero básicamente esto, ¿no? Hay territorios como Murcia donde la gente que tiene disponible para trabajar está ahí. Son personas migrantes que han llegado al país de una manera o de otra, que están ahí esperando, están fluctuando en un mercado de trabajo móvil, donde entran de la agricultura, salen, van a la construcción, servicios, dependiendo de lo que haya, buscándose la vida, ¿no? Pero están ahí. Tenemos porcentajes elevados de desempleo. Esos porcentajes elevados de desempleo es el ejército de reserva, gente disponible que cuando un empresario levanta la mano con una oferta, aunque sea patética, va a llegar gente con necesidades que la va a cubrir, ¿no? Eso no ocurre siempre en todos los lugares y en todos los momentos históricos. En Holanda, por ejemplo, el ejemplo que vamos a traer es que precisamente, como no tienen desempleo elevado, construyen ese ejército de reserva. Es decir, hay todo un entramado de dispositivos gubernamentales, legislativos, de ETTs, de agentes sociales que van a favorecer o van a propiciar que miles de personas se desplacen a Holanda para trabajar. Se construyen las migraciones, se producen migraciones porque son necesarias para un mercado de trabajo, ¿vale? Eso en algunos territorios no es necesario, en Murcia no es necesario, ¿no? Porque ya hay competencia, gente sobreviviendo, disponible, entrando y saliendo para cuando hay una cosecha de fruta, estén ahí disponibles, ¿vale? No siempre fue así, ni siempre tiene por qué ser así, ¿no? Esto de los camareros y las camareras en verano es un ejemplo, pero por ejemplo las mejoras en el campo murciano, la regulación de las horas, la cotización, que las mujeres estuvieran trabajando y les cotizaran, ¿no? El derecho a vacaciones, el contrato fijo discontinuo. El contrato fijo discontinuo son luchas que se dieron en un momento, a finales de los 80, en un momento de transición en la agricultura en la que la gente española estaba abandonando el sector y los migrantes todavía no habían llegado. Entonces hubo digamos, un déficit de fuerza de trabajo. En ese momento fueron huelgas muy potentes donde dijeron, nos plantamos, necesitamos esto, esto y esto, y se consiguió. Porque el empresariado no podía satisfacer la necesidad de fuerza de trabajo que tenía, ¿vale? Eso no está ocurriendo ahora, no está ocurriendo ahora. De hecho, aprenden, y si hay una comunidad de trabajadores individualizada, fragmentada, vulnerable y sin derechos, esa organización no se va a dar. Sea en Holanda, sea aquí, sea donde sea, ¿no? Individualizar, fragmentar y fragilizar relaciones laborales es una de las condiciones que imponen para, digamos, imponer sus condiciones laborales. Bueno, sigo con esto un poco más y no mucho más. Esto es un esquema muy teórico, tenéis un libro que explica todo esto de modelos productivos, es una cosa que a nosotros nos sirve mucho a nivel teórico para enmarcar lo que está ocurriendo. Básicamente lo que tenéis aquí es que la decisión de optar por un modelo productivo u otro no es una decisión libre, los empresarios también están en un juego de competencia y esa decisión va a depender de qué está haciendo la demás gente que va a producir el mismo producto similar al tuyo, ¿no? Y que va a competir en ese mercado de producto que decía con anterioridad. Esa competencia por la política de producto que tenéis en el centro va a estar relacionada con lo que tenéis a los lados, ¿no? Básicamente, quién va a trabajar y por cuánto, ¿no? Quién va a trabajar y por cuánto, que está en la base, no solo del esquema, sino en la base productiva, va a ser, digamos, un fundamento para que tu producto sea igual de bueno que el resto, pero más barato, ¿vale? Si consigues tener fuerza de trabajo rehén, de alguna manera, que va a cobrar poco y que además no va a protestar por condiciones laborales, ¿no? Pues es más probable que tu producto sea más competitivo en el mercado, ¿vale? Teóricamente esto es así, y además se relaciona con lo que tenéis arriba. Modo de crecimiento, distribución de la renta, son cosas que el empresariado no puede decidir. Básicamente, historia, cultura, territorio. Es decir, digamos, la política económica de un territorio concreto, ¿no? Por eso en Murcia, que hay una vinculación fuerte con la agricultura desde hace más de un siglo y medio, ¿no? La agricultura tiene cierto peso. Aquí sería igual la industria, no sé, ¿no? No podemos ver. Y de ahí se decide ese compromiso de gobierno de empresa, cómo lo vamos a hacer en nuestra empresa, mirando siempre lo que pasa afuera, con esa competencia, pues se decide una estrategia de ganancia. Principalmente, en esta época del siglo XXI neoliberal, la estrategia de ganancia principal de casi todas las empresas es el ahorro de costes. El ahorro de costes con otra estrategia, teóricamente se habla así, de innovación. La innovación permanente, tecnológica, para
cambiar los procesos de trabajo, las tecnologías que se usan, automatización, digitalización, inteligencia artificial, robotización, etcétera, etcétera. Por eso decía que el sector agrícola en Murcia es muy avanzado, pero también es de la logística blanda. Es decir, las máquinas tienen una función fundamental en cómo se organiza el trabajo. Esto lo veremos más adelante cuando comente las entrevistas últimas que estamos haciendo al empresariado murciano agrícola. ¿Qué utopía tienen? O sea, también son utópicos. Tienen varias utopías. La primera, el crecimiento sin límites. El suelo no se acaba, el agua no se acaba, no hay problemas con el calor, no hay cambio climático y además siempre vamos a tener gente trabajando. La segunda, esa gente que vamos a tener siempre disponible para trabajar, en algún momento se acabará porque la vamos a sustituir por máquinas. No voy a necesitar, nos decía, no voy a necesitar a los moros para la agricultura, no los quiero. Dependo de ellos, en última instancia dependo de ellos. ¿Vale? Esto es lo mismo que tenéis, pero con otra imagen que me ha hecho la inteligencia artificial, que es más bonita que la que tenía yo, hecha a mano, que es lo mismo. Permiso de gobierno, quién hace qué, pues qué le pagamos, cómo lo hacemos y qué vamos a vender, ¿no? Sin más, luego todo esto lo puedo pasar. ¿Cómo se concretiza esto? Pues si tenemos un producto, una mercancía que vamos a vender en un territorio, ¿no? En competencia, etcétera, etcétera, esto es el marco teórico, cómo se estructura un mercado de trabajo, y me estoy terminando. La parte teórica la tenéis aquí resumida. Bueno, esto es mucho más complicado, pero muy intuitivamente, además es bastante sencillote, la verdad, pues se puede ver cómo funciona esto. Ahí no me iba la flecha, hoy tampoco. Bueno, aquí tenéis dos partes, fundamentalmente. Esta satisfacción o resolución de las incertidumbres empresariales tiene que ver con este que tenéis aquí a la derecha, la demanda efectiva. Básicamente, la demanda efectiva, en sociología hablamos de la demanda del empresariado y la oferta de fuerza de trabajo, es al revés que el sentido común, ¿no? Oferta de trabajo, bueno, aquí en este caso técnicamente es al contrario de lo que se entiende en el sentido común. La demanda efectiva serían los puestos realmente existentes en un territorio, ¿vale? Pues si queréis por rama, sector, etc. Los puestos realmente existentes y sus condiciones de trabajo, ¿no? 2.000 personas necesarias para la campaña de fruta en Murcia. Campaña de Navidad en la hostelería, lo que queráis, ¿no? Cuidados de personas mayores, etcétera, etcétera. Son los puestos que se sacan, digamos, a la demanda pública para ver quién los satisface. Por el otro lado, tenemos lo que se llama ahí arriba el sistema de reproducción social, que básicamente sería cuáles son las características, en qué posición están en la estructura social las personas que van a ofertar su fuerza de trabajo, ¿vale? Esta está en la base de la segmentación de los mercados de trabajo. No hay un mercado de trabajo, hay múltiples mercados de trabajo, incluso en el mismo sector. Múltiples segmentos que muchas veces no se tocan, pero que se necesitan. Yo no estaría aquí hablando si no hubiera alguien que hubiera limpiado la sala, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay una complementariedad entre un tipo de trabajo y otro, vamos a ver un poco más adelante, pero de una forma breve, para que funcione. Pero son segmentos que casi nunca se tocan, pero dependen unos de otros, ¿vale? Esos segmentos tienen características laborales diferentes, condiciones diferentes, certidumbres diferentes, salarios diferentes, relaciones diferentes, regulaciones diferentes, y lo ocupan personas diferentes. ¿Por qué lo ocupan personas diferentes? Porque vamos a tener un grado de aceptación en las condiciones laborales diferentes. Es decir, nuestras condiciones de vida van a ser las que nos condicionen, para la redundancia, a coger un trabajo u otro. Esto que tenemos en la cabeza, que es tan simplón, ¿no? Pues esto teóricamente se analiza de esta manera y con estos vocablos. Básicamente, si estoy en un país que no es el mío, tengo derechos de ciudadanía recortados y tengo pocas opciones laborales porque, por ejemplo, mi título universitario no lo reconocen, pues voy a terminar trabajando en lo que me ofrezcan. Voy a aceptar condiciones de trabajo que posiblemente otra persona no vaya a aceptar. Si soy una persona cualificada, con un nivel elevado, cultural, un doctorado, y me he quedado en desempleo con 50 años o 55 años, es muy probable que no vaya a aceptar el mismo trabajo que la persona anterior, ¿no? Esto no es una cuestión de las personas. No es que las personas construyan el mercado de trabajo, nos quiten el puesto de trabajo, sino que lo que se ofrece en el puesto de trabajo en esas condiciones es un empresariado. Entonces las personas migrantes los ocupan porque tienen ciertas necesidades y condiciones sociales. Esto es evidente, lo que pasa es que es un discurso social que se dice justamente lo contrario, ¿no? No es un capricho, yo no trabajo 14 horas por un salario ridículo porque quiera, sino porque no puedo hacer otra cosa, ¿no?
Y ese no puede hacer otra cosa, tiene que ver con las condiciones sociales, con la estructura social, de dónde vengo, con mi condición migrante, mi género, que es muy importante también, ¿no? Pero también tiene que ver precisamente con la legislación, qué puedo hacer y qué no puedo hacer, qué me dejan hacer y qué no me dejan hacer, ¿no? Bien, pues este casamiento entre la oferta, la demanda efectiva del puesto de trabajo y quién puede ocuparlos, se encuentra en el mercado de trabajo, ¿no? Que van cambiando y se van reestructurando dependiendo de estas dos cuestiones como mínimo, ¿no? En el mercado de trabajo también tenemos en cuenta las personas no asalariadas, aquellas que no trabajan por cuenta ajena, autónomos, emprendedores o como se llame, y también las personas desempleadas, ¿no? No las inactivas, eso no se contabiliza, pero sí las personas desempleadas, porque están en un momento de entrar y salir también en el mercado de trabajo. También pueden ser personas que opten a cubrir esos puestos de trabajo dependiendo de sus condiciones, ¿vale? Luego hay más factores que también van a condicionar a medio y largo plazo los mercados de trabajo, que tienen que ver con la innovación tecnológica, factores económicos, crisis, la subida del petróleo, o que cambie el consumo de un producto, o salga una competencia, esto es el capitalismo creativo, ¿no? La competencia creativa de Schumpeter, que salga una competencia que nos saque del mercado y nos obligue a reestructurarlo, ¿no? Bueno, básicamente sería así, ¿no? Entonces esa tensión competitiva del empresariado que se transforma en unos puestos de trabajo se relaciona con la población que tenemos en un territorio para trabajar o ocupar unos puestos de trabajo u otros. Esa base, esas condiciones. Me podéis cortar cuando queráis, ¿eh? Os estoy diciendo cosas que son una pintería también. Esa base sería esto, ¿no? ¿Cómo solucionamos el problema de asignar el trabajo, ¿no? La demanda y la oferta, como esto ya lo hemos dicho? Y esto sería también lo mismo, ¿no? Básicamente nos quedamos con lo de arriba, ¿no? La relación entre cómo ofrecemos con nuestro grado de aceptabilidad, ¿no? Que estamos dispuestos a aceptar por un trabajo o no, y la demanda de puestos de trabajo realmente existentes. Esto, pues, si vamos a tener una situación precaria, como he dicho antes, pues muy probablemente nuestro grado de aceptabilidad vaya relacionado con nuestro grado de vulnerabilidad. Una aceptabilidad, digamos, baja en las condiciones laborales va relacionado casi siempre con un elevado grado de vulnerabilidad, ¿no? De dependencia, de incertidumbre, ¿no? Económica, social, legislativa, como queramos, ¿no? Ahí pues, vosotros y vosotras estáis trabajando continuamente con este personal, ¿no? Por eso decimos que son segmentados, ¿no? Porque las oportunidades son diferentes y, como digo, esos segmentos que teóricamente se dividen en dos, primario y secundario, no se tocan pero se relacionan y se necesitan unos a otros, ¿no? Y no es una cuestión de que en un territorio solo haya un segmento primario con una regulación laboral más estable, con unas condiciones más fijas, ¿no? Con un convenio colectivo, sindicatos, vacaciones o lo que sea, ¿no? Y en otro territorio solo haya segmentos secundarios, es que se contabilizan, están siempre en los dos sitios. O sea, cuando hay gente cogiendo la fruta por un salario miserable al sol a 40 grados en Murcia, hay gente que está en un almacén llevando las cuentas, o llevando un camión, o una máquina, ¿no? Y hay una segregación de género y de etnia ahí. Muy probablemente quien esté en el campo sea una mujer, o sea, un hombre, perdón, en el almacén una mujer. Muy probablemente quien lleve la máquina sea un español, ¿no? Casi siempre lo vemos así, ¿no? Esa segmentación dentro de los puestos de trabajo. El español posiblemente cobra más que el jornalero que está en el campo, ¿vale? Y estos segmentos, que se construyen así, lo he dicho de una forma un poco tal, también generan una sensación de atrapamiento. Es muy difícil salir de esos segmentos, ¿vale? Si estamos en un segmento secundario, volátil, donde entramos y salimos del mercado de trabajo, donde tenemos unas condiciones estructurales, sociales, donde partimos, que nos van a imposibilitar, o dificultar, no imposibilitar, dificultar cambiar de trabajo, vamos a tener muy difícil el reenclasamiento, subir en la escala. Va a ser difícil, no es imposible, ¿no? Por eso es el mito también, ¿no? Este es el American Way Life, ¿no? De trabajo se construyó su propia carrera, llegó. Eso es una excepción, y lo sabemos, es una excepción, ¿no? Trabajamos con bolsas de gente que lo está pasando mal, muchas veces, ¿no? Bien. Bueno, pues esto es lo mismo, y ahí tenéis una cosa que para mí es importante. Cuando esto se teorizó ya hace 40 o 50 años, mirad la frase que tiene ahí Piore, uno de los teóricos, dice: un mercado segmentado se encuentra dividido en una serie limitada de esferas o segmentos de trabajo que no son competitivos entre sí, aunque se necesitan, son complementarios, que delimitan ámbitos o espacios sociales de circulación de la gente, de producción, de mercancías, pero también de no circulación, de vida. Es decir, hay una relación directa entre el trabajo y la vida. Eso es evidente. Entre la producción y la reproducción, ¿no? Entre el consumo, dónde vivimos, qué hacemos y el tipo de trabajo que tenemos. Es que también otra cosa obvia, ¿no? Pero teóricamente se ancla
en esta historia de la teoría de los mercados segmentados. Vale, y con esto voy a terminar esta parte, hablando de Andrés Pedreño, que es, aparte de mi maestro, pues es una persona que durante 30 o 40 años está trabajando estas cuestiones del trabajo agrícola, migraciones y ruralidades en un territorio concreto, y hace ya unos años escribió un texto en un libro que se llama así, Sociedades Endofragmentadas, donde teoriza precisamente todo esto que os estoy diciendo. Lo digo ahí para que lo tengáis, estas son algunas de las características, ¿no? Pero que básicamente la vulneración de los derechos de ciudadanía, la posición de vulnerabilidad en la escala social, más los puestos de trabajo que se ofertan, ¿no?, va a llevar a un uso intensivo de mano de obra que va a estar desvalorizado social y económicamente. Es decir, va a ser invisibilizada a pesar de ser totalmente necesaria y funcional para que los modelos productivos, en este caso agricultura o logística en Holanda, sean eficaces, produzcan riqueza, generen trabajo, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pues todo esto está teorizado también, está escrito, simplemente que lo tengáis ahí como referencia. Ahora, si os parece, vale, llevo unos 20 minutos. Voy a hablar rápidamente, hablo del tema de la agricultura en Murcia, que no sé si conocéis algo, un poco de la logística, y todo esto que voy a decir está amparado en investigaciones que venimos haciendo hace tiempo, ¿vale? Es decir, es la aplicación empírica de lo que acabo de explicaros. Bueno, ¿conocéis la agricultura en Murcia? ¿Habéis estado en Murcia alguna vez? ¿Sí? ¿En la playa o no? ¿Sí? Pues ¿en qué playa habéis estado? Cerca de Águilas. En Águilas, ¿no? Mazarrón, Águilas, Calblanque, la zona de y ya tirando Cabo de Gata. Bueno. Pues la otra parte, la que tenéis aquí está Águilas, me dice la compañera, Mazarrón. Es una zona maravillosa para ir de vacaciones, mucha menos gente que en otras zonas también, playas vírgenes. Si os gusta el nudismo también lo podéis hacer, aunque hay que pelearse con los textiles. Bueno, y aquí tenéis la región de Murcia, no se ve bien el contorno de la comunidad autónoma, pero básicamente aquí, si fuese el puntero sería más sencillo, tenéis el Mar Menor, ¿vale? Ese Mar Menor, ya sabéis que una crisis climática, un colapso hace unos años, aparecieron miles de peces muertos, se está recuperando, ya no está en UCI, ya está en planta, me dijeron otro día los biólogos que están trabajando sobre esto. Aquí se ve una pequeña mancha blanca, ¿la veis? Eso es contaminación, nitratos. ¿De dónde viene? Precisamente del margen izquierdo. Ese margen izquierdo es una zona hiperproductiva de verduras y hortalizas que se cultivan para toda Europa. 4 cosechas al año. Es una barbaridad. O sea, es decir, es forzar la tierra con tecnología y con productos químicos a que haga algo que no es capaz de hacer solo. Y que no debería hacer, seguramente. Aquí se crea muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Se produce también melón. Un tipo de melón que tiene una denominación de origen. Están los melones del abuelo, hay varios. Piel de sapo, bueno. El caso es que esta zona es donde está Torre Pacheco. ¿Os suena Torre Pacheco, verdad? Y lo que ocurrió el año pasado en Torre Pacheco. Torre Pacheco es un 30% de población migrante. Son las personas que sacan adelante esa riqueza. Están a menos de 10 kilómetros del Mar Menor. Toda esa contaminación, todo ese cultivo que vive con esa contaminación va al mar. Torre Pacheco fue el primer municipio que votó con mayoría a Vox en unas elecciones europeas. En aquel entonces nos tomamos como un aviso, como una tontería, ¿qué está pasando aquí? Pero mirad lo que ha ido ocurriendo años después, ¿no? La situación está un poco más tranquila. Ahí hay una pelea económica entre dos facciones de la derecha, Vox y PP, que se están peleando por el voto de la agricultura. Durante muchísimo tiempo la agricultura en Murcia funcionó sin leyes, es decir, los datos de consumo de agua no se actualizan del año 2002. Cuando explota el Mar Menor, explota porque hay un uso abusivo del acuífero, sacando agua para regadíos ilegales. Eso saliniza el mar y hace que aquello reviente. Revienta hasta tal punto que llega a la Guardia Civil. La UCO, que ahora persigue a otros políticos, persiguió a agricultores en Murcia, cerró pozos y los esposó, los encadenó, salió en prensa y eso causó una vergüenza regional, ¿no? El discurso era, nosotros lo hacemos muy bien, lo sigo diciendo, tenemos tecnología para que esto ocurra más, lo hacemos muy bien, gestionamos como nadie y además generamos mucha riqueza, ¿no? Pero eso se sustenta de nuevo en trabajo migrante, ¿no? Cuando esto ocurre, el Partido Popular, que lleva gobernando en Murcia desde el año 95 de mayoría absoluta, no puede mirar a otro lado.
Entonces decide empezar a regular. Cuando empieza a regular, una parte del empresariado agrícola se le echa encima y dice, esto no puede ser. ¿Quién nos va a defender? Vox, que dice, aquí no hay reglas, el cambio climático no existe, esto es un cuento chino de los ecologistas y los rojeras, por tanto, nosotros si ganamos os vamos a permitir que esto siga siendo salvaje oeste. Pero para eso necesitamos migrantes, que trabajen barato, pero sin derechos. Sin derechos. Esa es la base del conflicto del año pasado. Que vivan aquí, pero que no se les vea, que no ocupen el espacio público. En Torre Pacheco, me voy a hablar de Torre Pacheco y hablar de otra cosa. Bueno, en Torre Pacheco, el 30% de la población, esa gente ha construido un municipio. Torre Pacheco es un sitio feo, era un sitio feo. Ahora es un sitio que tiene tiendas, tiene vida, y es vida marroquí, que está en las calles, ¿no? Entonces, esto ocurre en el momento en el que se visibilizan, son vecinos. Y la competencia no es por el trabajo, que eso ya pasó. Los torrepachecos no quieren trabajar ahí, en la agricultura, sino por el espacio público. Entonces, queremos que estén aquí, pero que no se les vea. Esto es un clásico también, ¿no? En Francia, yo recuerdo, cuando estaba de estancia de investigación allí, una manifestación de los agricultores del norte de Pas-de-Calais, que se manifestaban a favor de que no expulsaran a los migrantes, pero que no les concedieran derechos. Era, no queremos que lo expulséis, pero no les deis derechos, ¿no? O sea, es evidente, ¿no? Los queremos de esclavos, no, aquí no. Bueno, pues esta es la región de Murcia, este es el peso que tiene la mano de obra extranjera, casi el 60% de las personas que están allí, hay miles de personas trabajando allí, y una cosa también que también se oculta con estas grandes categorías del sector primario, secundario, el PIB, etcétera, etcétera, son los empleos indirectos y todo lo que eso ocupa, ¿no? Es decir, la agricultura en Murcia no solo es agricultura, sino que es logística, son almacenes, es metalurgia, es un montón de sectores que están alimentando ese sector también, ¿vale? Y además es una relación cultural. Como decía, Murcia es una fábrica regional de alimentos. Esto está pensado por ingeniería, por máquinas, es decir, hay todo una innovación, que además hay también normativa europea, menos mal que hay normativa europea, que está limitando algunos de los usos del territorio, ¿no? Esta es una foto de Prosport, una de las grandes exportadoras de la región de Murcia. Es un campo de lechuga muy cerca de Torre Pacheco. O producción racional de invernaderos, uvas sin pepita, fruta, etcétera, etcétera. Aquí, que nunca aparece la gente trabajando, esto está lleno de gente trabajando. En los invernaderos de Mazarrón, muy cerca de donde estuvisteis, la gente trabaja 40-50 grados bajo el plástico. Marroquíes. ¿Quién puede tener una producción como esta? ¿Quién lo puede pagar? Esto es carísimo montar. Montarlo. Esta es otra de las consecuencias de lo que está ocurriendo en el sector de la agricultura con los migrantes allí. Hay una concentración de empresarios y de fondos financieros que son los que tienen capacidad para producir instalaciones e innovaciones que son muy difíciles de competir por otros empresarios más medianos, familiares, del terruño, ¿no? Que terminan por vender las empresas y los territorios, los terrenos, a estas grandes empresas. Hay un proceso de acumulación, otro clásico del capitalismo del siglo XIX, un proceso de acumulación de propiedad que lleva a que cada vez haya menos empresarios diversos que contratan gente. Esto también homogeneiza la condición de trabajo a la baja, ¿vale? Es decir, si una persona es capaz de movilizar 3, 4, 5.000 personas en un momento dado, tiene un poder de imponer condiciones laborales que no tiene aquel que contrata 25 o 50, ¿no? Es decir, la movilización ya se hace en grandes bloques. Todos aquellos que eran agricultores, por eso lo decía al principio, que tenían un territorio vinculado a la tierra, de mi padre, no sé qué, cultivaba, a lo mejor tiene otro trabajo, no sé qué, pues al final no les era rentable y lo terminan vendiendo. Esa gente que tiene una vinculación diferente con el territorio, seguramente también diferente con el trabajo, aunque también eran muy explotadores, algunos de ellos, depende, es una zona gris de la informalidad, del no contrato, etcétera, etcétera, pues terminan por vender a todas estas grandes empresas, ¿no? Hay una oportunidad de regulación en esto, Bueno, sí. Bueno, todo esto ya lo he contado, más o menos. Las migraciones en Murcia. Las migraciones en Murcia, de una forma muy rápida, lo digo para ir pensando luego ya en vuestro territorio, ¿no? En los años 80 no había migración, era un territorio todavía que exportaba fuerza de trabajo.
el trabajo agrícola se hacía con personas nacionales que iban en migraciones circulares, ¿no? Iban cambiando pues, la oliva en Jaén, en Murcia la hortaliza, subían a Valencia la naranja, a la pera en Lleida, terminaban en el espárrago en Navarra, ¿no? Y eran migraciones circulares, ¿no? De gente nómada que iba pululando de un sitio a otro. Estos son nuestros migrantes de hoy en día, que van haciendo esto, campañas, ¿no? Y cuando van haciendo campañas aparecen en sitios que no están preparados para alojarles, ¿no? Son los campamentos que aparecen de la noche a la mañana, un campamento, pero ¿por qué? Pues hay demanda efectiva de trabajo, no porque se quieran mover, porque sean así. Hay una demanda efectiva de trabajo que se satisface de esta manera. Eso empieza a cambiar en los años 90, empiezan a llegar al sur de Murcia marroquíes solos, hombres, que van a empezar a insertarse en la agricultura, ¿no? El único sector donde le van a dejar trabajar. Esos hombres van a vivir en infraviviendas alrededor de los municipios, fuera, no se les ve, no se les ve, están ocultos. Con el paso del tiempo, esos hombres van a empezar a traer sus familias, van a empezar a llegar mujeres, niños, van a empezar a sentarse en el territorio. Ya empiezan a estar mal vistos porque empiezan a organizarse, a hablar entre ellos. Empiezan a haber un sindicato de trabajadores marroquíes, Al-AFA. Ese sindicato estuvo perseguido, lo sabemos bien, por el CNI. Acusó de yihadistas. Ese sindicato desapareció. Cuando empiezan a organizarse, empieza el discurso empresarial de la sustitución étnica. Es que los marroquíes son violentos, pegan a las mujeres, que hacen unas cosas muy raras, madre mía, ocupan el espacio, son sucios, qué guarros son, madre mía. Y empiezan a haber migraciones de América Latina, sobre todo de Ecuador, la crisis de Ecuador, empieza a salir gente y entonces empieza el discurso. Son como nosotros, hablan el mismo idioma, tienen la misma religión, y además trabajan muy bien, ¿no? Y entonces es un proceso de sustitución étnica, porque los marroquíes empiezan a exigir derechos, ¿no? Se les aparta, en parte, y entran sudamericanos. Con el paso del tiempo, esas personas sudamericanas empiezan a irse a otros sectores, la construcción, antes de que cayera la crisis de 2008, servicios, empiezan la hostelería, ¿no? Lugares donde los marroquíes no iban a trabajar, fábricas de embutido, hay muchísimas en el sur, ¿no? Y empiezan a trabajar en esos sitios así. Cuando esto ocurre, el discurso empresarial es, es que la gente del este trabaja muy bien. Los rumanos, polacos, que bien trabaja esta gente, hasta que empiezan a llegar y empiezan a organizarse también con el paso del tiempo y a dar problemas. En una de las fábricas montan una huelga. Los polacos son lo peor, unos borrachos violentos, madre mía, esta gente no hay que la controle. Bueno, pues entonces empiezan a llegar africanos. Es que los africanos resisten y no se quejan, fíjate, ¿eh? Y además, como son negritos, no les da el sol. Eso lo he escuchado, ¿eh? No se queman. Y entonces empieza otro proceso de sustitución. Básicamente buscar gente vulnerable, atomizada, recién llegada, que ese va a ser su territorio de trabajo. Ahora estamos en otra época en la que son los marroquíes los que están trabajando en el campo. Y también personas de Sudamérica, de diferentes países. Con esto todo hay una segregación por género, ¿no? Muy potente, también por origen, ¿no? Pero además hay todo un dispositivo, lo que pasa en Holanda, hay todo un dispositivo de negocio alrededor del negocio principal. En este caso el negocio es el reclutamiento, ETTs, por ejemplo, ¿no? No solo ETTs, sino transporte de autobuses, ¿no? Furgoneteros, que se les llama, que van a llevar a la gente al trabajo a un sitio a otro, ¿no? Todo eso se va a constituir en torno a este sector principal. En ese sentido, más del 80% de los contratos que se firman en la agricultura es por medio de ETTs, muchos de ellos en fraude de ley. O sea, van a aplicar la figura de contrato fijo y continuo, ETTs que no lo pueden aplicar, por ejemplo, ¿no? Esto es la última reforma laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es todo un entramado de empresas, no he traído aquí digamos, la hemeroteca, pero que muchos no, hay bastantes casos de fraudes. Gente que no estaba de alta, los contratos eran falsos, empresas de ETTs que básicamente es un fax de un teléfono en una oficina, ¿no? Y todo esto ocurre y genera mucha tensión e incertidumbre de nuevo, ¿no? En una población que hace unos años va a montar una huelga un domingo, una huelga de trabajadores del campo reclamando que las ETT les engañaban. ETT ladrón. Yo recuerdo estar ahí, era como un punto blanco dentro de una manifestación de gente más oscura, ¿no? Y en esta manifestación, parada por sindicatos, que hicieron un domingo por miedo a perder el puesto de trabajo, ETT ladrón era el grito, ¿no? Porque hay muchísimos casos de fraude, y no se sentían abandonados y engañados. Más cosas de la gente que viene, ¿no? Veis ahí el perfil de las personas migrantes, un trabajo duro, un trabajo que se te paga por horas, un trabajo que está teniendo problemas en la actualidad para encontrar fuerza de trabajo disponible, eso que os decía, porque ha subido el salario mínimo. Entonces en el campo tienen que pagarle pues, el salario mínimo y entonces la gente prefiere irse a otros sectores si pueden irse a otros sectores, ¿no? Entonces compañeros de una gran cooperativa que emplean a decenas de trabajadores le dicen se nos están yendo.
pues un trabajo duro y no ganan lo suficiente, además no podemos trabajar de otra manera, no hay, en principio no debería haber destajo, bueno, en fin, ¿no? Más cosas que ocurren en la agricultura con esta gente que viene a aburrir esos puestos de trabajo. Pues cada vez hace más calor, pero el horario de trabajo sigue siendo el mismo. De aquí tenéis, por ejemplo, a Eleazar, un señor, un hombre de Guatemala, creo que era de Guatemala o de Honduras, no recuerdo bien, que esa foto se la echó un rato antes de morir deshidratado por un golpe de calor en el campo, ¿no? Cogiendo sandías, ahí veis dónde está, ¿no? No tenía acceso a agua, no tenían aseo, ¿no? En principio son normas legislativas que se tenían que cumplir, pero el campo murciano es tan amplio y tan grande que lo que nos dicen es que no les da tiempo a los inspectores de trabajo, que son 2, a llegar a todo el territorio. Es decir, aquí hay también un juego de tensiones entre empresariado, trabajadores, sindicatos, Estado, ¿no? Que a veces se resuelve de la peor manera. No solo eso, sino que son miles de personas que se están desplazando de un sitio a otro de la región de Murcia en autobuses viejos, en furgonetas, ¿no? Y hay decenas de accidentes. Este es un ejemplo, un autobús, aquí solo hubo una trabajadora fallecida, pero esto ocurre con cierta frecuencia, ¿no? Son jornadas largas y se desplazan muchos. De hecho, hay cuadrillas, puesto que hay restricciones de agua, ¿no? O por lo menos cierta regulación que hasta el año 2018 no existía, cuando eclosionó el Mar Menor. Las grandes empresas están ya llegando, colonizando zonas del sur de Albacete, de Alicante, porque son zonas más frías. Les permite tener una cosecha más tardía. Con lo cual la gente la desplazan desde el sur de Murcia hasta 150 kilómetros al norte para trabajar. Trabajan y se vuelven y conducen ellos sus furgonetas. Esa gente está agotada. Y van por nuestras carreteras también, ¿no? Y van teniendo accidentes, como que veis ahí, ¿no? Ese sería uno de muchísimos, hay muchísimos. Mirad el autobús, ¿no? Autobuses que se desechan para el uso público, ¿no? Se compran por empresas que pasan sus inspecciones, no digo que no, las pasan, pero que tienen estas consecuencias. En el año 2000, 2001, hubo un accidente que fue una alerta, una llamada de atención a que estaba ocurriendo algo entre las personas migrantes y el trabajo en la región de Murcia, que fue el accidente de Lorca. ¿Os suena el accidente de Lorca? ¿No? ¿Os acordáis? ¿No? Una furgoneta con 12 trabajadores se queda parada en la vía, el tren se lo lleva, los 12 mueren y los 12 eran personas que estaban trabajando sin documentación, ¿no? Ahí es cuando alguien dice, oye, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿qué está pasando en nuestra agricultura? Que es el ejemplo de la exportación a Murcia, ¿no? ¿Y en qué se sustenta? Pues se sustentaba en eso. Eso ha cambiado, no nos vamos a negar, no todo el trabajo es informal y tal, pero se sigue sustentando con condiciones precarias. Y aquello que era barato porque no había contrato y una relación casi de semiesclavismo se sigue produciendo en otra escala, pero además con una pátina de legalidad, ¿no? Es decir, hay convenios, hay regulaciones, ¿no? Que permiten que esa gente siga estando ahí y que no salga de ese segmento, porque les necesitan para el desarrollo económico, ¿no? O sea, es una de las cosas que tenemos que luchar, tenemos que hablar sobre eso, No son solo gente que venga a trabajar para eso, son gente que tiene derechos, deseos, un proyecto de familia que no les dejamos que lo desarrolle. Como tampoco nos dejan mucha gente joven, bueno, yo no soy tan joven, pero bueno. Peones en Torre Pacheco, ¿no? Como decía, yo estoy terminando el tema de Murcia, porque me estoy alargando un poco, 5 minutos me quedan. Y aquí tenéis, pues esto, ¿no? Trabajadores en Torre Pacheco generando dinero y al mismo tiempo perseguidos por la noche, ¿no? Durante el día, ¿no? El documental este de 8 a 8 de Elegido, ¿no? A las 8 de la mañana necesitamos todas las manos, a las 8 de la tarde nos sobran todas, ¿no? Que es lo que dijo el alcalde de aquel momento de Elegido, ¿no? A las 8 de la mañana nos faltan todas las manos, a las 8 de la tarde no queremos verles. Se volatilizan, desaparecen. ¿Dónde se meten? ¿Dónde viven? ¿Dónde se relacionan? ¿No? ¿Son vecinos? ¿No son vecinos? ¿Qué quieres que sean? ¿No? Pues aquí tenéis, ¿no? Esto genera muchísima tensión. Tenemos estudiantes que son de allí, hijos de migrantes, marroquíes y marroquinas, que han estudiado en la universidad. Y decía, pero si yo soy más español que ellos también, si yo he nacido aquí. ¿Qué me están diciendo esta gente que yo si no sé qué, no sé cuántas y tal? No quieren que nos vayamos de la agricultura. Y quieren que vivamos con miedo. Que no se os olvide quiénes sois, que estéis por debajo, ¿no? Ese era el mensaje todo el tiempo. El mensaje era todo el tiempo ese. Bueno, de esto podemos hablar si queréis. No conocemos a nadie que fuese del pueblo que se levantara contra sus vecinos. Todo fue gente de fuera. Nazis de Murcia, de Valencia, de no sé dónde, gente random, que venía por allí, gente enfadada, y la gente que pudiera haber del pueblo era gente pues, que ya era racista y que odiaba a esa gente también de antes, ¿no? Cuando hablabas con la gente decían, si es que, si es que no hay ninguna historia. Pues aquí tenéis, ¿no? Esto genera muchísima tensión. Tenemos estudiantes que son de allí, hijos de migrantes, que han estudiado en la universidad. Y decía, pero si yo soy más español que ellos también, si yo he nacido aquí. ¿Qué me están diciendo esta gente que yo si no sé qué, no sé cuántas y tal? No quieren que nos vayamos de la agricultura. Y quieren que vivamos con miedo. Que no se os olvide quiénes sois, que estéis por debajo, ¿no?
Otro alojamiento que hemos hecho cosas, que he traído algunos vídeos, pero no va a dar tiempo porque vamos a pasar ya enseguida. Este lo conocemos más, ¿no? Mucho más mediático, el chabolismo en los campos de Huelva, de la fresa, ¿no? Esta es una investigación que hicimos también sobre la vivienda, el alojamiento que tenían allí cuando yo trabajaba fuera de la universidad, en CEPAIN, otra organización que seguramente conoceréis. Y esto era una investigación de cómo vive esta gente, ¿no? Una gran parte de la gente que entrevistamos tenía su documentación, cotizaban a la Seguridad Social, pero están viendo estos sitios, no encontraban vivienda en ningún lugar, ¿no? Eran negros que venían aquí y tal. Bueno, en fin. Ahí tenemos varios testimonios de esos enlaces, cuando pase la presentación lo podéis ver. Y por último, brevemente, luego si queréis podemos discutir de esto, para dejarlo ya paso del debate. Son las 11. A mí me gustaría que hablaras 20 minutos de Holanda. ¿20? Sí, por lo menos. Voy a beber agua y... No, para ver las continuidades, las similitudes, para ver que... O sea que en Murcia, esto que os he presentado es una investigación clásica de migraciones, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que viene aquí y qué está haciendo, ¿no? O sea, nosotros en nuestra universidad, en nuestro territorio, ¿no? Esta gente que viene aquí, ¿qué está haciendo, ¿no? Pero esta investigación es diferente, vamos a ver qué le están haciendo a nuestros paisanos, ¿no? Esto, cuando lo hacemos, a nosotros en clase nos viene muy bien, porque claro, estos son alumnos míos, los que se van allí. No es un marroquí determinado que no sé cuántas, es mi primo Manuel, que está en Holanda y le está pasando esto. O yo mismo, que he terminado ADE, que no encuentro trabajo y me voy a ir allí, ¿no? Porque creo que voy a ganar 2.000 euros y voy a vivir la vida en Holanda. Esta investigación, os decía que es el alojamiento este compartido, que tenéis ahí, la alergia, perdón, pues es una investigación que parte de una... 20 minutos, vale. Parte de una cuestión un poco azarosa, que tiene que ver con que un compañero de investigación se encuentra de fiesta en su pueblo, en Sigüenza, a un amigo suyo que hacía tiempo que no veía. Le pregunta qué es de él, ingeniero, y le dice que está trabajando en Holanda. Ah, joder, qué bien, ¿no? En Holanda, ¿no? En la biotecnología, estarás hablando... No, estoy rellenando cosas en cajas y las envío a otro sitio. Estoy en la logística. Joder, ¿cómo es posible? Nada, no encontraba nada aquí y me fui para allá, ¿no? Hijo de la crisis de 2008. Estamos hablando de que este chico se fue para allá en 2014-2015 y esta conversación se puso en 2016, ¿vale? 2016-2017. Mi compañero, ¿no? Empieza a pensar cómo es esto de las expectativas, de la cualificación, del contrato social, ¿no? Cómo alguien que se ha formado con dinero público en la universidad pública española se tiene que ir fuera a trabajar de carretillero, ¿no? Y hace un artículo en prensa. Bien, pues al tiempo empiezan a llegar al Ministerio de Trabajo en Países Bajos, en la oficina que se creó con el franquismo para controlar a los migrantes laborales en esa zona, sigue funcionando con otras funciones. Empiezan a llegar email y llamadas de gente muy enfadada diciendo que en Países Bajos le han estafado, le han agredido, ha estado trabajando pagando con nóminas negativas, nos llega un caso de una agresión sexual y el gobierno no sabe qué está ocurriendo. Esa gente no está en el censo, no saben las estadísticas, quiénes son esta gente, ¿no? ¿Por qué españoles nos están escribiendo diciéndonos que esto está ocurriendo? A partir de ahí, el grupo de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, que también le habían llegado quejas de esta situación, hace una pregunta al Partido Socialista Español y le dice: oye, ¿qué está ocurriendo con los españoles en Holanda que nos están llegando estas quejas? El gobierno socialista en aquel entonces, 2018-2019, no sabe lo que está ocurriendo y entonces se ponen a buscar por internet. Y dan con el artículo de mi compañero y le escriben: oye, está pasando algo, no sabemos lo que es, como tú te has acercado a este fenómeno, vamos a sacar un proyecto de investigación para que lo investiguéis. Sacan un proyecto de investigación, 90.000 euros, para ver qué está ocurriendo. Y ahí empieza la investigación. La investigación empezamos en 2019, no es una investigación cerrada como el Guadiana, aparece y desaparece dependiendo de los recursos. No tenemos recursos ahora, pero vamos cada cierto tiempo, la última vez fue en enero del año pasado, a hacer, digamos, investigaciones situadas allí. Nos cogemos el apartamento más barato que encontramos, alquilamos un coche y nos movemos por el territorio visitando a la gente, yendo a sus fábricas, a sus casas, ¿no? Hemos hecho más de 150 entrevistas a trabajadores, pero también a ETTs, ONGs, sindicatos, ¿no? Para intentar un poco de entender el entramado y qué estaba ocurriendo. Nos centramos primero en el trabajo, eso nos llevó a la vivienda, nos llevó a las condiciones de vida y ahora queremos llevarlo a otros sectores, ¿no? Estamos paseando, yendo al sur de Holanda, donde hay otras empresas de zumos, arriba que está Inditex, que tiene una fábrica allí, que los trajes ya salen hechos, una cosa automatizada que es una cosa brutal. ¿Y por qué esta zona? Porque aquí Países Bajos está en el centro, en un lugar neurálgico, en el que el puerto de Rotterdam recibe, es el 9º puerto en flujo de mercancías a nivel mundial. De los 10 primeros es el único que no es de propiedad china.
y reciben millones de mercancías que vienen de Asia y que se almacenan aquí para distribuirse por todo Centro Europa. Es un mercado, digamos, de venta de mercancías que puede satisfacer, como tenéis ahí arriba, a una población de más de 160 millones de consumidores en menos de 24 horas, el clic. Es decir, esto de que te llegue la mercancía, ¿no?, al día siguiente, es porque las mercancías ya están aquí. Y si están aquí, es porque se han recibido, han sido trabajadas, tratadas y llevadas a un sitio. Eso se hace con gente, con máquinas y con gente trabajando. Entonces, ahí es donde un sector como el de la logística, la distribución de mercancías, es un sector fluctuante por su propia naturaleza. Va a depender de las compras de la gente. No se puede planificar a priori. Ellos piensan que lo planifican con algoritmos, ¿no?, pensando en el pasado, pero no se puede planificar, con lo cual no sabes cuál es la cantidad de gente que vas a necesitar en cada momento. ¿Qué es lo que ocurre aquí en Holanda? Pues que, en Países Bajos, perdón, lo que ocurre es que hay un desempleo muy bajo, es coyuntural, el 3 a 5%, por tanto no tienes esa gente disponible que tienes en Murcia para trabajar en la agricultura. No tienes la gente ahí, no puedes lanzar una oferta y decir se me va a llenar de gente, o como pasa en Huelva o en otros territorios, ¿no? Sino que tienes que construir eso. ¿Por qué? Las personas originarias no van a trabajar ahí, no trabajan ahí, porque se pagan 11 euros la hora, la media del país son 21, no van a trabajar ahí. Es un sector desvalorizado socialmente, entonces tienes que construir un mercado de trabajo migrante para satisfacer esa demanda efectiva que tenemos a la derecha, que fluctúa, que varía por miles y en poco tiempo, no lo mismo Black Friday y Navidades que verano, ¿no?, de flujo de mercancías que van a ser no producidas sino distribuidas, no es trabajo productivo, no genera riqueza en el sentido clásico marxiano, ¿no?, de plusvalor, sino que es flujo de mercancías, ¿no? El plusvalor es otra cosa, es con el precio. Para satisfacer eso no tienes la gente allí. ¿Cómo haces para que la gente esté? Tienes que llevarla allí. ¿Y a quién quieres allí? A gente que trabaje, que no proteste y que además esté atomizado, ¿no?, y que tenga también ciertas dependencias. Se construye un mercado de trabajo migrante. Tienes gente migrante en Holanda, pero son marroquíes, gente que viene de India, eso están trabajando en la agricultura. La agricultura en Holanda también es muy importante. Digo Holanda, pero bueno, Países Bajos, ¿vale? En Nederland. Es muy importante porque es puntera. Allí inventaron cultivar tomates en suelo, lo inventaron allí, ¿no? ¿Por qué? Porque es un país pequeñito, ¿no? Pues lo hacemos en el aire y ya está, ¿no? Innovación tecnológica. Necesitamos esa gente. ¿Dónde la traemos? Constituyen todo un dispositivo que es muy importante, esto que os decía, no el sector principal, sino todo lo que está alrededor, muy importante económicamente, de ETTs, agencias de empleo, agencias de viajes, de housing, de vivienda, ¿no?, que va a dar solución a esas necesidades que tiene, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? Pues desarrollando, bueno, esto es el puerto de Rotterdam, que es una maravilla. Es una cosa, 40 kilómetros de infraestructura, redes, canales, centrales eléctricas, trenes, carreteras, es un flujo de mercancías que es una locura. Todo eso se hace con trabajo, un trabajo segmentado, no es lo mismo la persona que son holandeses que están en la máquina descargando con trabajo regulado, buenos salarios, sindicados, ¿no?, en el puerto, las máquinas de los camiones, que las que están en los almacenes abriendo las cajas o los que están llevando en los camiones. Hay una segmentación muy importante del mercado de trabajo. Como no tiene ese mercado de trabajo, lo construye en torno a un mogollón de infraestructuras, ¿no?, que son las mercancías, como el puerto se les queda pequeño, han construido infraestructuras, puertos secos en el interior. Es decir, llegan las mercancías y las llevan al interior. Esa zona de interior es Waalwijk, que es donde hemos hecho la investigación, que es toda esta zona de aquí, que tenéis ahí. Waalwijk, Tilburg, es uno de los centros de la logística, ¿vale? Esa zona está plagada de almacenes en polígonos que se construyen como setas. Los holandeses son capaces de ganarle terreno al mar, el 25% del país es artificial, ¿no? Pues son Países Bajos, porque están por bajo nivel del mar. Lo que hacen es, con obras de ingeniería, ganar territorio y construyen almacenes, uno detrás de otro, para ese flujo de mercancías. Pero sin embargo, hay algo que falla ahí. No tienen a la gente y no tienen dónde alojarlo. Entonces ocurre este choque. Bueno, esto es como hicimos la investigación, que podemos verlo. ¿Cómo lo construyen? Toda una red de empresas. Todas estas son algunas de las que hemos investigado y hemos entrevistado, ETTs, que van a tener dispositivos de captación. El más sencillo, el más rápido, el que mejor funciona, es este, Internet. Si ponéis a trabajar en Holanda, os va a salir un mogollón de ofertas súper bonitas, aprende inglés, la vida holandesa, que es un poco canalla, ¿no? Y vas a ganar 2.000, 2.500 euros al mes, ¿no? Porque eso es Europa. Esto no se cumple.
en la mayor parte de los casos. ¿Por qué? Porque planifican la necesidad de fuerza de trabajo en torno a algoritmos. ¿Cuál fue la carga de trabajo que tuvimos el año pasado? Pues este año tiene que ser esa más, porque claro, el capitalismo siempre crece. Entonces, como estamos siempre creciendo, el año que viene va a haber más. Con lo cual, como no tienen gente allí, van a construir un ejército de reserva, pero además un ejército de reserva, digamos, supernumerario. Más gente de la que realmente van a necesitar, por sí. ¿No? ¿Se entiende esto, no? Pero esa gente tiene que hacer que se quede allí. Tiene que hacer que se quede allí. Y entonces empieza a llegar gente que nos dice que, ¿cómo funcionaba esto? Yo eché la oferta en trabajar en Holanda. A los 2 días me escribieron un email diciéndome, vamos a hacer una entrevista, te hacen una entrevista online. Te ponen el inglés, what's your name? My name is suficiente, sobre todo si hay demanda de fuerza de trabajo. Y te dicen, cómprate el billete y en 2 días te vienes a tal sitio con el avión y vas a tener alojamiento y trabajo. Pues un muchacho con su maleta llena de esperanza coge su avión con 18 o 19 años, que es la gente que estamos encontrando, en España no encuentra trabajo o no está estudiando o lo que sea y decide irse. Rupturas familiares, padres que mueren, ¿no? Me voy a Holanda a hacer la migración. Llegan allí y entonces son recibidos por un grupo de polacos que son los gestores de la ETT, que les ha contratado, que los lleva a un albergue, a un camping o lo que fuere, y no les dicen qué va a pasar con ellos, ¿no? A los días es cuando reciben la comunicación de qué trabajo van a hacer, porque ya están allí. Y por esa habitación van a pagar 450 euros al mes. Una habitación, no, una cama dentro de una habitación compartida, ¿vale? Es decir, es todo un sistema de negocio en el que tú tienes a la gente allí y de momento no tienes la obligación de darle trabajo. ¿Por qué no tienes la obligación de darle trabajo? Porque aquí hay una cuestión legislativa que tiene que ver con Países Bajos, que es la cuna de los contratos flexibles. Ahí inventaron el contrato de 0 horas o libre disposición, es decir, tú firmas un contrato en el que tienes la obligación de ir a trabajar si te llaman, pero el empresario no tiene obligación ninguna de darte trabajo. Con lo cual tienes a una cantidad de gente a la que le has dicho que le vas a dar trabajo, que le has buscado un alojamiento pésimo, caro, y que está esperando a ver si esa demanda efectiva se dispara. Imagina la frustración que genera eso, la incertidumbre, la impotencia, viendo nóminas negativas. Tú estás pagando 450 euros por una habitación y no estás trabajando. Hemos visto nóminas de deberle a la empresa por estar ahí en Holanda, ¿no? Estas las quejas que llegaban al ministerio. Vale, avanzo porque, bueno, estos son datos de inmigración, de cómo ha ido creciendo el peso del sur de Europa en Holanda, ¿no? Porque hay un proceso de sustitución étnica también ahí. Los polacos están mucho más tiempo, por eso son los que están, digamos, de guardianes de las ETTs o de las empresas, porque llevan mucho más tiempo ahí y odian a los españoles que les están sustituyendo, ¿no? Los españoles vienen con formación, son gente que se han formado, muchos de ellos en la universidad, que no encuentran en nuestro modelo productivo una salida y se van allí. Entonces son gente pues más amable, ¿no? Son gente que tienen estudios, que hablan inglés, ¿no? Son más deseables para ese empresariado, menos problemáticos, porque además los polacos llevan mucho tiempo y se están organizando, ¿no? Y ya tienen sindicatos, y tienen representantes, no sé cuánta, entonces lo que hacen es sustituirlos por los españoles, y eso genera muchísimas tensiones, porque tú cuando llegas allí y te metes en una habitación no sabes con quién vas a estar, chico o chica, polaco o español, te meten con quien sea, caldo de cultivo de agresiones, de tensiones, y una cosa que es... Bueno, voy desviando. Estos son los almacenes que se construyen como setas, en polígonos industriales, y os decía que es un avance, porque ahora están construyendo alojamientos colectivos, pero en estos territorios, invisibles. No tienes a dónde ir, no puedes ir a comprar, depende de la empresa, o de que te compres una bicicleta, que te la vende la empresa, 65 euros, ¿no? O que te lleve un polaco, una furgoneta, 5 euros, ¿no? Entonces estás oculto y de ahí no puedes faltar al trabajo, ya estás en el sitio y te vas enfrente y además estás pagando por el alojamiento, ¿no? Y puedes ser que ganes 2.000 euros, puedes ser que ganes 1.000, porque va a frustrar. No te puedes ir lejos, no puedes conocer Holanda, no puedes vivir la vida alegre, porque te pueden llamar con 3 horas de antelación y si no vas te van a echar del trabajo. Es tiempo vacío, es tiempo que no es tuyo, no depende de ti, no tienes control de tu tiempo de vida. Lo reproductivo, dominado de nuevo por lo productivo, extranjerizar a europeos. ¿Vale? Lo que consiguen con todo esto es que como no tienen sitio para alojarlos, vamos haciendo mapas, visitando campings, saltando vallas, nos echan de algunos sitios y son campings donde se le van a alojar porque tienen una urgencia habitacional. Lo que hacen es en invierno, cuando los vecinos del territorio se vuelven a sus casas porque hace mucho frío, meten a trabajadores migrantes allí. Y lo meten de cualquier manera. Este es el trabajo, este es el algoritmo.
Bueno, aquí tenéis sitios que hemos visto, ¿no? En el centro de la ciudad de Balvaig, esto es un concesionario de coches recauchutado, de ahí había gente viviendo, ¿no? Y eso puede ser con cualquier tipo de gente. Una chica nos decía, es que yo me estoy duchando y permanentemente están en la puerta, ¿puedo entrar contigo? ¿Puedo entrar contigo? ¿Puedo entrar contigo? ¿No? Porque está viendo con un montón de polacos allí, ¿no? Yo os digo, incluso hemos tenido reportes de violaciones. Una cosa... Bueno, más camping, que no se engañe el sol, que está nevado. Más camping, estuvimos visitando. Estos son los alojamientos colectivos, ¿no? Y es una mejora con respecto a lo que vimos al principio. Una chavala me decía que cuando llegó le metieron en un hospital abandonado y su habitación eran 2 cortinas, ¿no? Una chavala con formación superior que venía de Canarias y que tenía aspiraciones de quedarse allí, en Holanda, ¿no? Salió vibrando. Y estas son las habitaciones, voy terminando ya. Las habitaciones compartidas, ¿no? Pepe con Stanislav o con quien sea, ahí tienen que convivir gente que no se conoce. O con la permanente migraciones de toda la vida, ¿no? La maleta preparada por si te tienes que ir a otro sitio, ¿no? Eso que tenéis allá a la izquierda es otro alojamiento colectivo en el polígono. La almacén azul que tenéis es el de Volcom, que hemos visto antes. El alojamiento colectivo de los trabajadores y las trabajadoras allí, con alas para los polacos, los españoles, ahí los segregan, ahí por lo menos los segregan, ¿no? Pero violaciones, pero agresiones, ¿no? Es decir, cada vez que me encuentro con un polaco me levanta el saludo, me hace el saludo Jai Hitler y me dice que soy un gitano, y si pudiera me quemaba, ¿no? Pues eso es cotidianamente. Chavales que te lo cuentan y dicen, bueno, pero es que es normal, es normal. ¿Cómo va a ser normal? ¿Cómo va a ser normal? A su familia no se lo cuentan, claro, y yo también correcto. Como era tan urgente, prescindimos de publicar nada en la academia, y el único que nos publicó fue la Fundación 1 de Mayo, un informe en el que denunciamos todo esto para alertar al Ministerio, para que el Ministerio pusiera en la página web algunas recomendaciones, para que alertara al Ministerio de Trabajo de Holanda, y algunas cosas mejoraron con todo esto, ¿no? Se cambió la estructura de las STTs, las STTs no podían ofertar alojamiento, bueno, hubo algunos cambios, y esto nos habla de la relación entre la administración, sindicatos, academia, que tiene que ser así, fluida e interactiva. Y por último, una curiosidad, una novela, la primera novela de este hombre, Unai Sordo, que se basa en parte, en uno de los personajes, en nuestro informe, ¿no? Leyó el informe y aparece ahí Balvaig, Isabel y algunas de las cosas, ¿no? Ayer leí un extracto pues claro, precisamente de esto, ¿no? De cómo le reciben a un español, bueno, a un vasco, además de Donosti, un tal Xavier, le reciben en un albergue y cómo le explican cómo funciona todo esto, ¿no? Y eso está basado en parte en la investigación. Bueno, ya está. Voy a dejarlo aquí porque he hablado mucho y ya está. Se entiende lo que quería decir, ¿no? ¿No? De lo teórico y los dos marcos así. Bueno, pues ya está. Ya me callo yo.